Hoy os voy a hablar de la restauración borbónica, de la vuelta de los reyes, la familia real, los Borbones, volvieron a España. Hubo un tiempo en el que había república, no había reyes, volvieron los reyes y fue un tiempo, una época en la que el gobierno se estabilizó, se consiguió una calma que hacía mucho tiempo que no teníamos. Hola, pues sí, hoy hablaremos del periodo entre 1875 y 1902. Sí, por fin llegamos al siglo XX. Sí. Y en el vídeo anterior os expliqué que se volvió a la monarquía. Volvimos a tener un rey con Alfonso XII. Que Alfonso XII era el hijo de Isabel II. Isabel II, su hijo era Alfonso XII, ¿no? Entonces, antes de Alfonso XII, había la Primera República de España, un gobierno sin rey, no tenía reyes, pero al final, la situación era muy inestable, se dio el golpe de Estado de Pavía. Golpe de Estado de Pavía, y entonces, en este momento, mucha gente quería que volviese un rey, querían volver a tener rey. Y sí, Alfonso XII será rey desde 1875 a 1885. Y en 1885, cuando murió, Alfonso XII no tenía hijos varones. No tenía hijos que fueran varones. Sí que tenía hijas, pero no tenía hijos varones. Pero la reina, en 1885, la reina sí que estaba embarazada. Y después de que Alfonso XII muriese, nació su hijo que sería también rey, que será Alfonso XIII. Entonces, bueno, volveremos aquí. Pero por ahora vamos a hablar de cómo era el gobierno durante estos años. Y la persona que pensó esta restauración, que diseñó la vuelta de los reyes, fue Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo. Era un político, y era un político conservador. Un político, bueno, de los que no les gustan que las cosas cambien, ¿no? Entonces, era conservador, pero sabía que en la época de Isabel II habían habido muchos problemas y no quería volver a estos problemas. Los problemas entre la derecha y la izquierda, ¿no? Entonces, Cánovas del Castillo crea dos partidos políticos: el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y crean una constitución, una nueva constitución, la Constitución de 1876, que duró mucho tiempo, duró hasta 1931. Entonces, su idea, lo que quería, era evitar los golpes de Estado, evitar que los militares dieran golpes de Estado, como había pasado tantas veces antes. Entonces, su sistema fue el turnismo. Fue que los conservadores y los liberales hicieran turnos, se fueran turnando, fueran cambiando en el poder del gobierno, aunque en verdad a la población, a la gente, se les dejaba votar. La gente iba a votar, pero
Si cuando la gente votaba el gobierno no cambiaban, cambiaban los votos, se manipulaban los votos, se manipulaban las elecciones para que el gobierno fuera cambiando y todas las personas en el poder estuvieran contentas. Entonces, esto fue posible porque los dos partidos sí que tenían algunas ideas en común, algunas ideas que eran iguales. Estaban de acuerdo en tener monarquía, en tener un rey o una reina. Estaban de acuerdo en tener propiedad privada, en que las personas pudiesen tener terrenos, pudiesen tener dinero, tener empresas. Estaban de acuerdo en tener una constitución. Estaban de acuerdo en tener un Estado unitario, en que todo el país de España se controlase desde un solo sitio, desde un solo gobierno. Aunque, bueno, seguían habiendo personas que no estaban de acuerdo. Por ejemplo, los carlistas, las personas que todavía pensaban que esta reina y este rey no eran los correctos. También la gente republicana, la gente que no quería tener rey o reina, no quería tener una monarquía. Y bueno, también las clases obreras, las clases con menos dinero, que normalmente pues quedan un poco fuera de lo que quieren los políticos, ¿no? Y bueno, la verdad es que este sistema funcionó bastante bien hasta 1898. Hasta 1898 fue bastante bien. Entonces, Cánovas del Castillo era el líder de los conservadores y luego Sagasta era el líder de los liberales y se fueron alternando en el poder Cánovas del Castillo y Sagasta. Y bueno, el sistema siguió hasta 1898, pero en este tiempo, desde el 75 al 98, sí que pasaron algunas cosas. En el 75 todavía estaban luchando la Tercera Guerra Carlista. Los carlistas, que querían otro rey, todavía seguían pensando que querían otro rey. Era ya la Tercera Guerra y otra vez perdieron. Como siempre, los carlistas perdieron. Luego, en 1878 fue la guerra de Cuba. Se luchó una guerra en Cuba en la que perdió España. España perdió la guerra, pero bueno, de esto hablaremos en otro vídeo. Y luego, en 1885, el rey se muere. Entonces, cuando el rey se muere, su mujer estaba embarazada, su hijo nació, y cuando su hijo nació, inmediatamente lo hicieron rey. Dijeron, tú eres el rey, pero claro, el rey era menor de edad, el rey era un bebé. Y entonces, en ese momento, hicieron a su mujer la regente. Su mujer fue la reina regente. Su mujer, María Cristina. Sí, María Cristina, pero es otra María Cristina. Ya vimos una María Cristina en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Esta era otra María Cristina, y María Cristina estuvo desde el 85 hasta 1902. Y una cosa importante es que en 1890 se aprueba el sufragio universal, lo que llamaban sufragio universal en aquel momento. Sufragio quiere decir votar en las elecciones, que las personas puedan escoger quién iba a ser el gobierno, ¿no? Aunque bueno, en verdad no eran elecciones verdaderas, estaba trucado, estaba amañado. Y en aquel momento lo llamaban sufragio universal, pero en verdad ahora lo llamaríamos sufragio universal masculino, porque las mujeres no podían votar, era solamente los hombres, pero sí, era mucho más amplio que antes. Antes solamente un
un porcentaje muy pequeño de hombres podía votar. Y ahora, por lo menos, eran todos los hombres. Entonces, este sistema tenía un problema. Y es que cada partido dependía mucho de su líder. Cada partido básicamente representaba la imagen pues de Cánovas del Castillo y de Sagasta. Entonces pasó algo. En 1897, un hombre, un anarquista italiano, un hombre de Italia que era anarquista, que no quería ninguna forma de gobierno, mató a Cánovas del Castillo. Lo asesinó y entonces en el Partido Conservador se creó inestabilidad. Ninguno de sus sucesores, ninguna de las personas que quería ser el siguiente líder, era lo suficientemente bueno. Tenía pues suficientes amigos dentro del partido, suficientes personas que creyesen en él dentro del partido. Y en 1903, Sagasta enfermó, se puso enfermo y también se murió. Y el Partido Liberal tuvo el mismo problema. Sí. Además, en 1898, España pierde sus últimos territorios en América. Es el desastre del 98. Y bueno, de esto os hablaré más en el próximo vídeo. Os diré exactamente qué pasó. Pero bueno, hubo una guerra en América y España perdió. Entonces esto fue el desastre del 98. Entonces esto fue malo para la economía de España y también fue malo para la imagen de España globalmente. España dejó de ser una potencia mundial. Y sí, lo que pasó aquí como que hirió el orgullo de mucha gente y esto causó que empezase un movimiento que se conoce como regeneracionismo. Y el regeneracionismo buscaba mejorar España, mejorar la educación de las personas, intentando que la economía mejorase. Y bueno, en el futuro, en otro vídeo, veremos qué pasó con este sistema que se estaba acabando. Pero antes, en el siguiente vídeo, veremos qué pasó en América, veremos qué pasó en la guerra en Cuba, la guerra entre Estados Unidos y España. Decidme vosotros a quién apoyáis, quién queréis que gane en esta guerra, si Estados Unidos o España, ¿vale? Y recordad que con la suscripción premium de Dreaming Spanish podréis ver más de 1000 vídeos privados. Además, recibiréis 2 vídeos nuevos cada día de nivel intermedio y avanzado, además de varios beneficios más. Mirad abajo en la descripción el enlace a nuestra web para ver todos los beneficios.